Vamos a iniciar entonces el momento de compartir con nuestro hermano Cristian Huerta, misionero católico, predicador católico, y él nos acompaña, creo que anda en misión ahorita y lo logramos contactar para que pudiera acompañarnos en la transmisión de nuestra asamblea. Ya estamos al aire, hermano, buenas noches, buenas tardes, noches, bienvenido. Sí los escucho, no sé si ustedes me escuchan. Ok. Sí, pues perfectamente. Sí, pues sí ando, perfectamente. De hecho, todavía falta camino para mi destino, pero paré aquí en un lugar donde puedo tener buena señal para poder estar con ustedes, así que no sé cómo quieran hacerlo, si a manera de diálogo o a manera de exposición, no sé cómo quieran. Sí, pues si esa manera de exposición para nosotros está mejor, solamente me gustaría tal vez dejar algunos puntos y así usted sigue en ese, bueno, en el orden no importa, sino que yo cuando me comunicaba con usted, fue a raíz de que hubo una entrevista que le hacía al hermano Jesse Romero que me gustó mucho la temática, pues, ¿verdad? Porque abarca exactamente los tiempos en los que nosotros estamos, pero sobre todo por la realidad de confusión que estamos viviendo dentro de la iglesia al tratarse de estos temas que son delicados. A mí me da tristeza escuchar cómo católicos incluso toman como nada el hecho de que las dos realidades son preocupantes, ¿verdad? Pero toman como nada el hecho de que los niños sean abortados porque no han nacido, ¿verdad? Y le dan más importancia a los niños que están encerrados en migración. Digo, las dos realidades son importantes, ¿verdad? Pero no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Pero usted nos sabrá dirigir en eso mejor, el peso que cada cosa tiene en cuanto a lo que la iglesia nos enseña. Yo lo he escuchado a usted mucho hablar de la doctrina social de la iglesia, y hay unos puntos que son interesantes en torno a eso. También le escuché a usted mencionar el numeral 101 de la exhortación apostólica, creo que es la Gaudete de Exultate del Papa Francisco, donde habla específicamente de eso, ¿verdad? El tema de por sí ya es un encontronazo con aquellos que no razonan acerca de estas cosas de la entrevista que dice ¿por qué un católico no puede votar por Biden? Entonces, en la iglesia, normalmente, por lo que yo he escuchado, porque yo he escuchado incluso predicadores cercanos que hablan a favor de Biden, en contra de las políticas inmigratorias que tiene Trump, etcétera, pero que no les importa, con tal de favorecer a los inmigrantes, o sea, no les importa el asunto del aborto. Entonces, creo que en todo ese contexto, sí me gustaría que nos dirigiera, que nos guiara lo que la iglesia opina en todo eso, ¿verdad? Y en torno a toda esa realidad que nosotros estamos viviendo, cómo los medios influyen y cuál es el papel de la iglesia en toda esa situación. Ok, bueno, para darlos más o menos un poco de orden al respecto, estrictamente hablando, por ejemplo, hay algo penoso que yo he escuchado en estos tiempos de elecciones, que es sacerdotes diciendo textualmente y en la hora de la misa que hay que votar por Biden o hay que votar por Trump. Por quien quieras ni gusten, eso es terrible, ¿verdad? Primero porque la Santa Misa no es para eso, ¿eh? Entonces, lo que evidentemente la iglesia invita a los pastores, llámese obispos, llámese sacerdotes, es a dar los principios para que el pueblo, los laicos, discernamos en base a esos principios, ¿va? Es decir, la iglesia no nos invita a hacernos de un partido, la iglesia nos enseña a respetar principios y evidente entre los principios hay jerarquías, ¿va? Entonces, está claro que para el tiempo que vivimos, y también hay que decirlo, la clase política, no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo, está bastante corrompida, pues va a ser muy complicado encontrar en un político todos los principios que un católico debería defender. Por lo tanto, uno tiene que empezar por, bueno, la prioridad, las prioridades y así. Entonces, en este sentido, la prioridad número uno que siempre debe de tener el católico es la defensa de la dignidad de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Y esto es muy importante porque ya de antemano les digo que los dos partidos, tanto republicanos como demócratas, no respetan la vida
de toda vida, no la respetan. Es decir, los dos fallan en lo principal. No respetan la dignidad de la vida humana, ¿va? Unos, evidentemente, en ciertas etapas, otros en otras. Entonces ahí tenemos que, ya de entrada, si eso no se respeta, hay que ver la prioridad en esa dignidad, porque evidentemente todos los seres humanos tenemos dignidad, pero ahí viene un segundo punto de discernimiento. Se debe de respetar la dignidad de todo ser humano, pero comenzando por los más vulnerables. Es obvio. Esto es como lado de las películas, ¿verdad? Cuando se están naufragando, niñas y mujeres primero, ¿verdad? Entonces, a los botes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque partes de la vulnerabilidad. Posiblemente, inclusive, la mujer no sea tan vulnerable. Chance ya está hasta más fuerte y más valiente que tú como hombre, pero se entiende que siempre el niño estará más apegado a la madre. Por eso siempre se dice niños y mujeres primero, ¿va? A los botes, ¿va? Ya si los varones nos ahogamos no hay problema. Entonces, en este sentido, cuando vamos a la vulnerabilidad, recuerden esta parte, la iglesia nos dice que tenemos que presionar, vamos a decir, inclusive tener iniciativas, porque también es penoso escuchar a veces católicos que dicen, ay, tú como católico no te tienes que meter en cuestiones de política y todo. No te tienes, es hasta obligación, hay que leer el magisterio de la iglesia. De hecho, la política es el área en la cual nos tendríamos que estar metiendo los laicos, no los padres, no los sacerdotes, no los obispos. Ellos nos tienen que ayudar con los principios, ¿va? Pero los católicos no solamente podemos, estamos obligados a meternos en el aspecto político, ¿va? Entonces, en el caso, nuevamente repito, el primer pilar de la doctrina social de la iglesia es el respeto, la defensa y la promoción de la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Ahora, en ese espectro así grandote, en esa área grande, ¿quiénes son los prioritarios? Pues los más vulnerables. Y entre los más vulnerables, el más vulnerable de los más vulnerables siempre será primero el no nacido. Es decir, el que se encuentra en el vientre materno. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no se defiende al no nacido, todo lo demás es una hipocresía, porque todo parte de la vida. O sea, si hay alguien que está a favor del aborto, está a favor del aborto gracias a que ya nació. O sea, que cualquier cosa que me ponga en economía, salud, lo que tú quieras y gustes, eso solamente tiene sentido a personas vivas. O sea, yo no he encontrado muertos pro-choice o pro-aborto o pro-vidas. O sea, el muerto está muerto y punto, ¿eh? Entonces, todo parte de que si se respeta la dignidad del ser humano, pero dentro de eso, el primero tiene que ser el no nacido. En este sentido es lo más importante, ¿va? El no nacido. Ahora bien, haciendo esta evaluación, tenemos que reconocer una cuestión, que el Partido Demócrata ha entrado en una fase, ya desde hace algunos años, una fase de putrefacción, vamos a decirlo, en esta materia. Porque yo no soy un fanático que no les vaya a decir, los demócratas no tienen cosas buenas. Claro que tienen cosas buenas. Y tienen cosas muy buenas a comparación de los republicanos, tienen cosas muy buenas, ¿va? Pero fallan en lo principal y por lo tanto ahí todo lo bueno que tengas ya se vuelve hipocresía. Porque lo principal no lo están defendiendo, más aún lo están atacando, que es el principio del derecho a nacer, el derecho a la vida, ¿va? ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí en California, gracias a Dios, después de una lucha que se hizo muy fuerte, inclusive con la Suprema Corte de Justicia, no sé si ustedes sabían, aquí en California hace unos años, creo que fue como el 2015, si no mal recuerdo, tengo yo en mi canal de YouTube un video en donde entrevisto a una amiga que tiene un centro pro vida, para que nos explicara la iniciativa, creo que se llamaba AB775, una cosa de esas, que era, porque alguien podría decir, bueno, yo voto por los demócratas, y al fin y al cabo yo no voy a abortar, al fin y al cabo yo no voy a promover el aborto, punto. No, es que el problema está en que desafortunadamente las plataformas demócratas han mostrado que no les basta promover el aborto, van a asfixiar las iniciativas providas. Entonces, en esta iniciativa que les digo, creo que es como 2015, 2016, ¿qué hicieron?
obligaron por ley, obligaron a los centros pro vida que ayudan precisamente a las mujeres para que no aborten, obligaron a darles un papel en donde venía escrito: tú sabes que tú tienes derecho al aborto, y ponían un número. Adivinen de quién era el número. Planned Parenthood, la abortera más grande, la empresa más grande de abortos, ¿va? Y si eso no lo daban las clínicas pro vida, los centros pro vida, iban a tener multas. Evidentemente, entre multa y multa, los iban a asfixiar, ¿va? Otra cosa que se le ponía, por ejemplo, a los que han trabajado en el Ministerio Pro Vida, en estos centros Pro Vida, pues evidentemente no se pone centro Pro Vida. No se pone, aquí tenemos pruebas de embarazo gratis, te hacemos, inclusive si está el aparato para hacer ahí se fue el término. Se me fue el término, esto de que pueden ver al bebé. En esos casos, pues la persona que la ecografía ya. Entonces, se ofrecen simplemente servicios así, en planos, ¿va? Entonces, para que la mujer que quiera abortar entre ahí, y una vez entrada se le dé bien la información. Porque hay que entender que también el Ministerio Pro Vida no es en contra de las mujeres. Muy al contrario, trata de velar por las mujeres, porque sabe que en las clínicas de aborto les engañan, les manipulan, precisamente porque saben que están nerviosas porque el muchacho o el papá las abandonó, porque vienen presionadas, porque tienen problemas económicos. De todo eso se benefician. Pueden ver también en mi canal de YouTube una entrevista que le hice a una amiga que trabajó en Planned Parenthood. Ella se llama Patricia Sandoval. Ella de hecho tuvo 3 abortos, pero cuando trabajó en Planned Parenthood, literalmente le dijeron, no estás permitida usar la palabra papá, mamá, él, ella. O sea, ¿por qué? Porque lo que te venden es que son puras células ahí lo que tienes, ¿va? No les muestran el ultrasonido, la ecografía no se las muestran. No podía tener fotos de su papá, de su mamá o algo que llegara a ver como a un ambiente familiar, porque evidentemente la mujer que quiere abortar, simplemente ver una foto de la familia de mi amiga, pues podría pensar, ¿verdad?, lo que tiene en sus vientres, ¿verdad? Entonces se les manipula en este sentido, ¿verdad? Y en este sentido, pues les digo, no solamente es la industria de apoyar el aborto, sino es sobre todo y ante todo también ver las formas de asfixiar las iniciativas pro vida. Entonces, voy a ir por pasos, porque cualquiera ahorita me dice, no, pues ya nos dijo que votemos por Trump. No, nada, yo no voy por ahí. Entonces, pero hay que decir que un primer paso, que yo como católico asumo la responsabilidad de decirles: un católico no puede votar por los demócratas, no puede votar por Biden, porque mientras tengan una agenda abortista, están pegándole al punto principal, que es a la dignidad humana en su fase más vulnerable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, simplemente no podemos, un católico, para mí, no puede votar por Biden. Me dicen, porque también hay que decir, también hay gente que quiere votar por Trump y todo eso y que manipula, ¿va? Si votas por Biden es pecado mortal y vas a quedar excomulgado, porque la iglesia dice que si se vota por alguien que apoya el aborto, quedas excomulgado y todo eso. A ver, maticemos. Quizá ustedes que ya están sabiendo esto, les aplique, ahí sí. Pero ¿cuántos pudieran votar por Biden por ignorancia respecto a este punto? Ya habríamos que ver si esa ignorancia se llama vencible o invencible. Si es invencible, es decir, no había forma de cómo se enteraran, pues no necesariamente están pecando ellos, ¿va? No necesariamente están tomando una mala decisión porque están desafortunadamente metidos por la ignorancia. Ahora, si es ignorancia vencible, es decir, sí tenían formas de saberlo y nomás hicieron como que no veían, entonces pues ahí sí tienen algo de responsabilidad. En el caso de ustedes que lo saben, pues evidentemente en su conciencia sí tienen responsabilidad, pero con todo y eso, ustedes son los únicos que pueden hacer la decisión. Ustedes no se dejen manipular por nadie, absolutamente por nadie. Dice un principio de la escolástica católica, dice:
siempre hay que obedecer la conciencia, aun cuando la conciencia se pudiera equivocar. Ahora bien, decía el Papa Benedicto XVI, por eso hay que estar formando la conciencia. Esta charla que les estoy dando es para que formen su conciencia, pero después de que vayan formando su conciencia, ya ustedes obedezcan su conciencia. Obedezcan su conciencia. Entonces, ¿por qué? Porque al final, para bien o para mal, toda la responsabilidad de la decisión cae sobre ti, ¿no? Entonces, ahí, en este sentido, no se dejen manipular por absolutamente nadie. Reciban la información, inclusive lo que les voy a decir, si no creen en esto, investíguenlo, yo no voy a manipularlos en absoluto, yo les estoy dando una información y ustedes si quieren sigan profundizando de aquí al día de las elecciones, que pues ya están en un par de días, ¿va? Entonces, a ver, entonces primera cosa, la iglesia nos llama a los laicos a estar dentro de la política, a participar dentro de la política, es una obligación por parte de nosotros los laicos. Segundo, nos dice que nosotros no nos tenemos que mover por partidos, nos tenemos que mover por principios. Y dentro de los principios, el más importante, el primer pilar que tiene la doctrina social de la iglesia es la defensa y promoción de la dignidad de toda persona humana desde su concepción hasta su muerte natural. Hemos dicho, estoy haciendo un pequeño resumen para pasar al siguiente punto. Hemos dicho que ni demócratas ni republicanos respetan este principio a cabalidad. Pero entonces vemos que dentro de este respeto de la dignidad humana hay prioridades. Se debe de cuidar la dignidad de todo ser humano, pero la principal es del ser humano, de los seres humanos más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el ser humano más vulnerable? Los no nacidos, ¿va? Y después, cuando tomamos esto, vamos a los nacidos y tenemos quiénes son los nacidos más vulnerables. Y ahí se entran pobres, refugiados, migrantes, hambrientos, etcétera, ¿va? Entonces, siempre priorizar, defender la vida y la dignidad de todo ser humano, pero siempre comenzando por los más vulnerables, ¿eh? Ok, a raíz de esto, ¿qué estamos diciendo? Estoy haciendo un resumen, es de que en este sentido sí hay una diferencia entre Trump y Biden. Biden representa una agenda abortista. Por lo tanto, desde mi punto personal de vista, un católico no puede votar por Biden. Por esa razón. ¿Tiene todo malo Biden? No. Pero ya ni les digo las cosas buenas que tiene. ¿Por qué? Porque ni cualquier cosa que tenga bueno ya es una hipocresía cuando lo principal no lo está teniendo. Desafortunadamente tenemos que ser así de radicales y tajantes. Paso al caso de Trump. ¿Trump respeta la dignidad de la vida humana? Tampoco. Ha sido, si quieren después, bueno, estoy yo al menos grabando, no sé si esto también se está grabando, pero al menos cuando esto lo suba a mi canal de YouTube, voy a poner varios enlaces en la descripción para que vean graves violaciones a la dignidad humana que ha hecho Trump. Graves. No son cualquier cosa, son graves violaciones a la dignidad humana en las cuales un católico tampoco puede estar de acuerdo, ¿eh? Y sé que algunos han ido por la fácil. Ay, pero bueno, él es pro vida porque ha hecho muchas cosas por los no nacidos, salió en la marcha pro vida y todo ese tipo de cosas. Sí, pero por otro lado, por ejemplo, yo te digo, y eso si no me creen, vayan a al website de ICE. En los centros de detención de migrantes se aceptan los abortos. Ahí lo dice. Entonces ya me dicen, no, pero es que esto se lo obligan los demócratas y que no lo puede quitar por lo que tú quieras y gustes en este sentido. Él ha hecho órdenes ejecutivas y ha quitado otras cosas que ha puesto Obama en los centros de detención. O sea, yo no veo real voluntad de Trump en cuestión de confrontar esta realidad del aborto en los centros de detención. Además, déjenme les cuento, por ejemplo, Obama, con abortista de lo peor, Obama en los centros de detención a las mujeres embarazadas por lo general las liberaba, si acaso les ponía el grillete de GPS para que esperaran por su cita con el juez, pero afuera. Trump lo hace hasta el último trimestre. Tú dices, así como que muy pro vida.
O sea, primero en los centros de detención todavía se aceptan abortos. Segundo, eh, eh, libera a las mujeres embarazadas, si bien les va, hasta el último trimestre. Eh, en la reforma que quiso hacer del Obamacare, que es terrible, porque violaba la conciencia de muchas instituciones católicas. Por ejemplo, había unas religiosas, que hay que reconocerla en ese sentido. Trump las ayudó mucho, porque Obama les hizo la vida de cuadritos a estas monjitas, que simplemente en el Obamacare se veían obligadas a estar pagando por anticonceptivos y cosas que no van en la conciencia de un católico. Entonces, pero desafortunadamente, cuando pasó y puso su propuesta, Trump, adivinen qué, por ejemplo, de acuerdo a la propuesta de Trump, iba a ser más caro la maternidad. O sea, les muestro algunas cositas de estas, les podría ampliar mucho más al respecto, pero, por ejemplo, con respecto al no nacido, hay que reconocerle a Trump de que ha hecho cosas muy buenas y muy importantes, ¿verdad? Pero así como que tú digas pro vida, pro vida, pro vida, con respecto al no nacido, pues no, todavía le falta bastante. Y segundo, pro vida ampliamente, es decir, con los nacidos, no. Otro tipo de violaciones a la dignidad humana. Por ejemplo, en las descripciones les voy a poner algunos videos de personas que han muerto en los centros de detención, que han sido tratados de manera indigna en los centros de detención, ¿verdad? Son violaciones a la dignidad humana. Pero también me llegó, creo que fue el año pasado, una congregación religiosa seria, que tiene un proyecto de televisión y todo esto, y me presentaron unos documentales que están grabando sobre cómo, bueno, para empezar, Trump sí bombardeó Siria. Él dijo que no se iba a meter en esas cosas y que iba a terminar las guerras, y terminó haciéndolo. Ahorita ya lo terminó, pero ahorita está peor. ¿Por qué? Porque con las sanciones que ha puesto, de hecho, varias iglesias cristianas en Siria, no solamente católicos, ortodoxos, coptos y todos estos, han unido sus voces para decir prácticamente el maltrato que está teniendo por estas sanciones que está poniendo Trump, que evidentemente lo hace para asfixiar el gobierno de Siria, pero los que están pagando el pato, ¿quiénes son? La población. Y siempre las minorías cristianas son las que la llevan, ¿no? Y eso es una realidad. Y yo a lo menos le creo a los misioneros, que son los que me dicen lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, es una violación de la dignidad humana que Trump está haciendo en seres humanos al exterior. Y así otras cosas, ¿verdad? Él manipula mucho, sobre todo con la cuestión de sanciones económicas y todo eso. Y hay que decir, con esas sanciones económicas hay muertes también. Entonces, ¿pro vida es? No. Pero cuando lo comparas con Biden, mínimo Trump sí no tiene una agenda que diga voy a promover el aborto. Y hay que reconocerle. Miren, también se me pasó, yo creo que esto lo tendría que haber dicho desde el inicio, ¿eh? Hay un principio por el cual yo les invito a actuar no solamente en política, sino en cualquier cosa de la vida, ¿eh? Es un principio que nos lo puso nuestro Señor. Dice nuestro Señor, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. ¿Esto cómo lo aplico a la política? A la política yo lo aplico, bueno, lo que hizo Obama bueno, yo se lo aplaudí. Lo que hizo mal, yo se lo confronté. Y exactamente con Trump. Yo, decisiones, por ejemplo, esta última decisión que hizo al nominar a esta jueza que gracias a Dios fue confirmada para la Suprema Corte de Justicia, una mujer provida que tiene niños inclusive adoptados, o sea, y tremenda como juez, o sea, una excelente persona. Evidentemente la aceptaron por lo excelentemente preparada que está esa mujer, pero hay que darle el crédito. ¿Quién la nominó? Trump. Entonces, ¿y por qué yo puedo decir cosas buenas de Trump y al mismo tiempo les acabo de decir varias de las cosas malas, unas cuantas, porque también tiene muchas más malas? ¿Por qué? Porque mi Señor me dice que diga sí cuando es sí y no cuando es no. No hay peor cosa, y es lo que más tristeza me da, que católicos amarrados de las naguas de republicanos o de demócratas y que defienden más un partido que la verdad. Que la verdad. Los que defienden a Trump, que yo les llamo trumpistas, no son capaces, no tienen los pantalones para decir las cosas malas que ha hecho Trump.
Si acaso les escuchas decir, sí, Trump no es perfecto, pero lo importante es que las cosas buenas, y se van para allá. Pero cuando me dicen, lo importante no es, no es perfecto, pero ¿por qué no es perfecto? Por su carácter, yo no me alarmo de esto, todos tenemos problemas de carácter y todo eso. El problema está en que ha tomado decisiones que, si somos honestos, ha violado la dignidad del ser humano, y un católico no puede permitir eso. O sea, tiene que confrontar eso. Pero al mismo tiempo están los antitrumpistas que creen que del Trump es prácticamente un demonio, un diablo y todo esto, y son incapaces de reconocerlo lo bueno. Y hay que reconocer que el hombre ha hecho muchas cosas buenas también. Entonces, en la definición de lo bueno y de lo malo, vamos a ponerlo en este paso, para pasar a un tercer paso, es eh, Biden y los demócratas son un mal. Trump es un mal también. Pero, ¿cuál es el mal mayor? Evidentemente los demócratas, por esta razón, ¿no? Además tienen otras cosas que están mal, o sea, en cuestiones de ideología de género y otras cosas también que son muy malas, ¿va? Pero el mal mayor es los demócratas, el mal menor es Trump. Ojo, si así la dejamos, una conciencia formada tendría que votar por el mal menor, que es lo que nos dice la iglesia. Cuando hay puro mal y se necesita hacer una decisión, se elige el mal menor, el que haga menos daño, vamos a decirlo así. Pero es aquí donde los trumpistas casi me quieren colgar, porque adivinen qué, no son las dos únicas opciones. Hay otros terceros partidos, y entre ellos hay un pequeño partido que se llama el American Solidarity Party. Este partido, de hecho, está fundado bajo los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es más, hasta una cuestión que quizá sea superficial, pero bueno, fíjense, en esos pequeños signos ya nos habla de la identidad de este partido. Ustedes saben que el animal que representa, o la mascota que representa a los demócratas, es el burro. La mascota que representa a los republicanos es el elefante. La mascota que representa al American Solidarity Party es el pelícano. Y recientemente revelaron por qué eligieron el pelícano, por el sentido cristiano. No sé si ustedes saben, los primeros cristianos, en la antigüedad se creía que el pelícano, cuando no tenía nada de darle comer a sus crías, sería el pecho, se abría el pecho para que sus crías bebieran de su sangre y comieran de su carne. Entonces los cristianos eligieron esa imagen como la de la Eucaristía. Chance y alguna casulla, algún ornamento del sacerdote, o en alguna parte de su templo, o en alguna parroquia van a encontrar un pelícano así con sangre y con pajaritos ahí abajo. Ese es el símbolo eucarístico. ¿Por qué? Porque Jesús está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Para qué? Para alimentarnos, ¿no? Entonces, es más, en el cenáculo, en donde Jesús tuvo la última cena, después llegaron los musulmanes y invadieron todo eso y tiraron todo lo que tenía que ver con religioso. Pero en uno de los pilares vieron una imagen de un pelícano y dijeron, no, pues eso no es religioso, eso no es cristiano. Y hasta el día de hoy, si ustedes investigan, sigue ahí el pelicanito en ese pilar, que sí es religioso. O sea, los cristianos sí lo tomaban como una imagen religiosa, porque es la imagen de Jesucristo que se da su carne y su sangre, ¿va? Entonces el American Solidarity Party dice, esta es nuestra mística, el darnos, ¿va? El ofrecernos. El American Solidarity Party no solamente ellos dicen que son pro-life o pro-vida, sino dice pro-life for the whole life. ¿Qué significa? Pro-vida para toda vida. ¿Qué significa esto? Pro-vida para toda vida. Primero, que el American Solidarity Party dice que realmente a ellos les interesa defender y promover la dignidad humana de todo ser humano, desde el no nacido, pero también de los migrantes, pero también de los pobres, también de los trabajadores. Y no solamente se quedan en eso, también de la vida de la naturaleza, que es una cosa que nos está hablando mucho el Papa Francisco. Entonces, ellos por eso se llaman pro-life for the whole life. Es decir, no solamente ponen al ser humano como el centro, y ellos sí tienen iniciativas para poder defender al no nacido, pero también al pobre, al inmigrante y todo esto, sino que también tienen iniciativas para cuestiones del cuidado de la naturaleza, ¿va?
Otras iniciativas que les puedo decir, ya después pueden buscar American Solidarity Party y pueden ver la plataforma de todo lo que defienden. Pero una de las cosas que también a mí se me hace muy, pero muy importante, y más en estos tiempos de pandemia en donde este mal se ha hecho grandísimo, gigantesco. Ya existía y era grande, pero hoy por hoy es todavía gigantesco, es un monstruo. ¿A qué me refiero? A la pornografía. Como todos están conectados, ansiosos y todo ese tipo de cuestiones, el nivel de consumo de pornografía se ha disparado tremendamente. Y evidentemente creo que no es necesario decirles el gravísimo daño que se hace con la pornografía a quien la ve y el gravísimo daño que usualmente hay en los que producen la pornografía, porque hay explotación. Hay ¿cuántos videos han salido de que era una violación? Lo que estás viendo no es ni siquiera una actuación, realmente una violación, y la subieron ahí en internet. O sea, todo ese tipo de cosas graves, una trata de personas y todo esto. Pues el único partido que tiene una iniciativa para ir en contra de la pornografía es el American Solidarity Party. Honestamente, es casi imposible, y digo casi porque para Dios no hay imposibles, pero casi imposible porque la industria de la pornografía es un monstruo. Gana más dinero que todas las televisoras de Estados Unidos juntas. O sea, es un modo para quitarlo, y como ellos se defienden, la pornografía se defiende con que es libre expresión, el derecho de libre expresión, por eso legalmente no se les ha podido hacer nada. Pero es un cáncer terrible. Entonces, para mí, es una de las varias iniciativas que tiene el American Solidarity Party para erradicar un mal como este. Ahora bien, una vez dicho esto, pues pueden sacar una conclusión de mi postura. Yo digo que un católico no puede votar por el mal mayor, que es Biden. Personalmente tampoco creo que se debería de votar por Trump, porque es el mal menor. Si estuvieran nada más estas dos opciones, pues listo, por Trump, porque pues es el mal menor. Pero el problema es que no hay no hay solamente mal mayor y mal menor. Hay otros partidos y entre esos hay un bien, ya no un mal menor, hay un bien como el American Solidarity Party. Y entonces yo creo que la conciencia del católico tiene que apostar por el bien. Ahora bien, en honestidad les voy a decir algunas conjeturas o algunas preguntas o algunas refutaciones que me han hecho cuando yo digo esto, sobre todo los que son trumpistas, ¿no? Dicen, sí, pero tú estás siendo muy soñador. El American Solidarity Party ni siquiera es conocido casi por todos. Es un partido bien pequeñito. ¿Crees que va a ganarle a alguno de estos dos monstruotes, Biden o Trump? A mí no me importa si pueden o no ganar. A mí me importa, por mi conciencia, votar por el bien. Porque ese es el problema. La clase política está tan podrida, y discúlpenme la palabra, tan puerca, porque nos hemos acostumbrado a elegir males menores. Y de mal menor y mal menor, bueno, ya no lo vimos, no sé cuántos de los que están viendo esto sean mexicanos. Las elecciones pasadas en México, ni uno verdaderamente pro vida. Ni uno. Unos le daban la vuelta, decían, no, yo no estoy a favor del aborto, pero lo prohibirías, y le daban la vuelta. Nadie, ningún candidato de todos los que estuvieron en la elección pasada en México, ni uno tuvo los pantalones de hacer una postura verdaderamente pro vida. Pues eso es lo que hemos conseguido con nuestra clase política. Apapachamos a los corruptos, apapachamos y nos conformamos con el mal menor y todo eso, y entre mal menor, ya no más tenemos puros males. Entonces, la primera cosa que yo les digo es, por si alguien piensa y dice, yo quiero votar por el American Solidarity Party, si te llegan y te dicen, no, pero es que estás echando a perder tu voto, porque en realidad no va a ganar, es imposible. A ver, espérate. Yo no voto por si ganar o no ganar. Yo tengo que votar primero de acuerdo a mi conciencia, lo que Dios me pide. ¿Y saben qué ejemplo les pongo? El juicio de Jesús y Barrabás. ¿Cuál era el mal menor? El mal menor era Barrabás. Tan es así que los fariseos dicen que es preferible que muera uno, refiriéndose a Jesús, a que se destrocen el pueblo. Ellos sabían que si Jesús quedaba libre, la cosa iba a estar, se iba a encender. En realidad, ¿cuál era el mal menor? Barrabás. Pero yo le digo a la gente, aunque sé, si yo estuviera en ese tiempo, aunque yo sé que el 99% iba a gritar Barrabás, yo entre todos ellos me gastaba los pulmones para decir Jesús, aunque sé que no iba a ganar con mi voto.
¿Por qué? Porque yo antes de ver si gana o no gana, yo tengo que ver si estoy votando por lo que Dios quiere, si estoy votando por el bien, si estoy optando por el bien. Esa es la primera cosa que yo les diría. La crisis de estar eligiendo, la iglesia permite votar por males menores o hacer opciones por males menores, pero es una excepción, no es la regla. La regla es siempre elegir el bien. De hecho, a veces les digo, un poquito con ironía, ¿va? San Pablo dice en una de sus cartas, no venzan mal con mal, sino venzan el mal con el bien. Yo digo, ahora todos esos católicos que me dicen, no, tú estás mal por promover el American Solidarity Party y todo eso. Ahorita nada más hay que ver que hay un mal mayor y un mal menor, y el mal menor es Trump. Entonces digo, pues cambiemos lo de San Pablo. Entonces ya no es, no venzan el mal con el mal, venzan el mal con el mal menor. Ya vamos cambiándole de una vez en la Biblia. No, San Pablo dijo, no peleen con el mal a fuerza de mal, sino venzan el mal a fuerza de bien, no de mal menor, a fuerza de bien. Pero es muy chiquito ese bien. Pues sí, es muy chiquito ese bien, pero también hasta por una cuestión de lógica. Yo tengo dos elecciones que descubrí este partido y siempre el mismo cuento. No, es que ya más para adelantito, ya que crezca. ¿Cómo quieres que crezca si no se vota por ellos? ¿Cómo crees que crece un partido si no es votando por ellos? Entonces, discúlpenme, pero la única manera es empezar a hacer la diferencia. Gracias a Dios, creo que estas elecciones ha ido creciendo este partido y creo que todavía sigue siendo muy pequeño delante de los dos monstruotes que tenemos de demócratas y republicanos, pero yo invito a actuar primero como cristianos, no como gente de estrategias políticas, pero es que hay que ser prácticos y aquí la cuestión está, también me dicen, es que estamos en una elección tan decisiva, tan decisiva. A ver, compadre, bájale 2 rayitas. ¿Qué elección no ha sido tan decisiva? Escárbale en este país, ¿qué elección no ha sido tan decisiva? O sea, no nos la ponga, no dramatices. Toda elección ha tenido sus cuestiones decisivas por el tiempo que se vive. Y yo sí creo que tenemos que hacer la opción por el bien, aunque este bien sea pequeño, e irlo fortaleciendo. ¿Ah? Creo que es muy importante en esta parte. En este sentido, hacemos nuevamente una síntesis y paso a una última conclusión y ya más bien me abro a las preguntas. En el caso de el católico, con la política, tiene que entrar, es su responsabilidad. No se tiene que ser tanto, miren, déjenme hacerles bueno, yo ya lo he dicho en algunos de mis videos, una revelación también. Precisamente como he apoyado mucho yo el American Solidarity Party, y su candidato se llama Brian Carroll. Y para California, y es otra cosa también, porque en la entrevista que me decían, que le hice a Jesse Romero, que ese hermano me decía que vio, se me pasó decir una cosa, porque Jesse Romero en esa entrevista dice, pero es que el American Solidarity Party no sale en todas las boletas de elección, en todos los estados. Sí, pero se me pasó, simplemente se me pasó. Ya, yo lo he dicho ya después. No necesariamente en este país el voto cuenta solamente con los que aparecen en la boleta. En varios estados, porque es una cuestión bien complicada para que salgas en la boleta. Entonces, en algunos estados sí va a aparecer Brian Carroll en la boleta y ahí nomás basta votar. Pero en los estados en donde ellos se registraron y están aceptados, creo que nada más como 2 o 3 estados todavía están en espera de que se les dé la registración. De ahí en más, prácticamente todo el país tiene la registración. Aunque no aparezcan en la boleta, hay una opción que se llama Write In, o sea, escribir en la línea esa. Y en el caso de California, tienen que poner Brian Carroll, etcétera. Entonces, de hecho, en la descripción, cuando suba esto a YouTube, les pongo tal cual como el que quiera votar aquí en California, cómo tiene que escribir en esa línea Brian Carroll y cómo se tiene, porque tienen que apuntarlo como está estipulado para que cuente ese voto, ¿va? Para que cuente ese voto. Entonces, eso cambia de diferentes estados. Si esto después lo ve alguien de otro estado, investigue el write-in, el escribir, porque en algunos estados no solamente tienes que poner el candidato a la presidencia, sino también el candidato a la vicepresidencia. Entonces, pero bueno,
Ese es otro punto. Entonces, lo que les decía, entonces como yo lo he apoyado bastante, el mismo candidato, Brian Carroll, a mí me contactó para tratarme de unir al partido. Y yo con mucho respeto le dije, no puedo. ¿Por qué? Porque yo como misionero quiero mantenerme libre. Yo no me quiero atar a partidos. Yo los apoyo a ustedes porque ustedes, de acuerdo a los principios que un católico debe defender, ustedes son los que lo defienden de mejor manera. Pero ojo, el día de mañana, si ustedes cambian unas cosas, igual yo le voy a decir a la gente que ustedes no son opción. O sea, yo no me vendo a partidos, pues. Yo no me amarro a partidos. Entonces, los apoyo, pero simplemente no me voy a ser miembro del partido porque quiero mantenerme libre, porque yo no me quiero atar a partidos, yo me quiero siempre atar a principios que pone mi fe católica, ¿verdad? Entonces, nuevamente haciendo el resumen, la parte de la política nos tenemos que meter. Segundo, en los principios, el principio principal es defender y promover la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. En esto hay prioridades y la prioridad la tiene primero el no nacido. Y entendiendo estas cuestiones, tenemos que decir que los demócratas, para un católico bien formado o que usa su conciencia correctamente, los demócratas no pueden ser opción. Segundo, el presidente Trump ha hecho muchas cosas buenas, sobre todo en esta materia pro vida, o sea, no cojea, vamos a ir tan feo como en el caso de los demócratas, pero ha violado y sigue violando la dignidad de varios seres humanos, lo cual un católico tampoco puede aplaudir esa parte, ¿verdad? Le tiene que agradecer lo que ha hecho por los bebés, por los no nacidos, pero no puede justificar las graves violaciones que ha hecho a esto. Entonces, es más, déjenme poner un argumento que ya no pude tener otra entrevista con Jesse Romero para hablar más bien ahora nada más, porque en ese video hablamos en lo que nos unía, que es él apoya a Trump, yo al American Solidarity Party, pero los dos sabemos que el Partido Demócrata no es la opción para los católicos. Para un católico bien formado no es. Y de eso se trató la entrevista. La dejo yo en la descripción cuando suba este video. Pero me hubiera gustado tener una entrevista o un diálogo en donde habláramos ya no de los demócratas, ahora es Trump versus American Solidarity Party. Y ahí sí se hubiera puesto bueno la cosa. Pero, pero en su libro, él tiene un libro que dice Católicos por Trump. Por ejemplo, cuando habla de inmigración, hay cosas que se ve que no está firme en los principios de la doctrina social de la iglesia. Y a veces hay cuestiones de sentido común. Por ejemplo, él para justificar la cuestión del muro llega a decir, hasta en el Apocalipsis dice que la Jerusalén celestial está rodeada de muros. ¿Saben cómo se contesta eso? Es muy facilito. Ok, listo. Supongamos que sí, no, hay frontera en la Jerusalén celestial, hay muros. Adivina cuál es el pasaporte para entrar. ¿Cuál es el pasaporte para entrar al cielo? ¿Hay algún texto que nos pueda decir cuál va a ser el interrogatorio por el que vamos a tener que pasar para que nos den entrada al cielo? Sí, Mateo 25. Y llegará y separará las ovejas de los cabritos, las ovejas a su derecha, y les dirá, vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Ahí viene la revisión, La revisión en la aduana celestial, esta va a ser la revisión. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, inmigrante y me recibiste. Enfermo y encarcelado y me visitaste. Y le dirá a los de su izquierda, vayan malditos al infierno preparado para el demonio y sus servidores, ¿va? ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui inmigrante, forastero y no me recibiste. Enfermo y encarcelado y no me visitaste. Entonces es curioso que, por ejemplo, este hermano que aprecio porque realmente fue el único trumpista, el único a favor de Trump, católico, que se atrevió a hablar conmigo. Todos los demás, mira, miedito. Porque saben que hay cosas de Trump no son justificables. Y no se las dicen a la gente. Y como yo no me he callado, para lo bueno y para lo malo, porque mi Señor me dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no.
Y yo a Trump inclusive lo he defendido porque realmente lo han calumniado, le han pegado muy duro, sobre todo los medios de comunicación bastante sucios. Le he reconocido lo bueno, pero no me he callado lo malo. Y el presidente que vaya a quedar, sea nuevamente Trump o entre Biden, no esperen otra actitud. Por ejemplo, yo le digo a la gente, no esperen otra actitud mía. No esperen. Sea el presidente que sea, lo bueno yo lo voy a apoyar y lo voy a defender y se lo voy a agradecer. Y lo malo se lo voy a confrontar. Porque el católico tiene que ser de un espíritu libre, no puede estar, repito, se oye medio feo, no puede estar agarrado de las naguas, de las faldas, de un partido, etcétera. Y entonces a lo bueno, al que le voy, pues todo lo bueno, hurra, 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 y lo malo, ahí me quedo calladito, así como que no pasa nada, no pasa nada. No, hay que ser valiente, el católico tiene que ser valiente para decirle sí cuando es sí y no cuando es no. Y esto, por ejemplo, si quedara, que es algo complicado por lo pequeño que les digo que es este partido del American Solidarity Party, pero, también con esto de pequeño, les digo, a veces que esto venga de un católico que me diga, pero es que es muy pequeño, no va a ganar. Le digo, pues ¿dónde está también tu fe? ¿Qué acaso si empezamos a ver a David y a Goliat? O sea, si ponemos a David y Goliat, para todos esos que dicen, no, es muy pequeñito, no va a ganar, pues se hubieran puesto del lado de Goliat en esa pelea. También se les olvida que Jesús habla de la semilla de mostaza, que empieza chiquitita, pero luego se hace grandota. Habla de la levadura que después esponja la masa. Entonces, son las paradojas que a veces que yo no entiendo por qué a un católico se le olvida, ¿va? Que Dios muchas veces empieza a trabajar a través de los pequeñitos, de los que nadie pela, de los de que nadie pone atención, etcétera, pero poco a poco los va haciendo crecer. Entonces, yo por esa parte. Entonces, bueno, en fin, aquí el punto entonces está, si estoy sintetizando o resumiendo, si yo tengo que elegir entre Biden y Trump, si fueran las únicas opciones, está claro que el mal menor es Trump, porque al menos no tiene una agenda abortista. Les digo, todavía está este pendientito de que en los centros de detención se acepta el aborto y hay otras cosas, ¿va? Pero en general hay que decirlo, no tiene una agenda abortista. Y en su mandato hay que reconocerle que sí ha hecho cosas para ir asfixiando a la industria del aborto que tanto vidas cobra, ¿va? De bebés y de mujeres también, ¿va? Entonces, entonces si usted da estas dos opciones, pero existe una tercera opción, que es el American Solidarity Party. Es un partido que tiene los principios de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el principio de solidaridad, y ellos lo llevan hasta en su propio nombre, American Solidarity Party, ¿va? Entonces, y en este sentido yo creo que el voto, a mi pensar, repito, yo no los voy a manipular. Después de esta información, ustedes sigan investigando más, profundicen más y tómenlo bajo su conciencia. No vayan a votar por el que les diga cualquier predicador o el padre o cualquiera. No, no, no. Eso sería irresponsable. Tú tienes que ser responsable y tú dices, a ver, yo si tengo que elegir alguno, por ejemplo, de estos tres, y yo voy a pagar las consecuencias delante de Dios, es decir, Dios me va a poner en el juicio de Dios, yo le voy a decir, Señor, con la conciencia tranquila, voté por este. Y si hice mal, yo pago las consecuencias de eso. O sea, que estés dispuesto a pagar las consecuencias. Evidentemente, si cuando te la pongo, yo no quiero pensar en el católico que vaya a votar por Biden, ¿eh? Porque si hace este examen de decir, sí, bajo conciencia yo voy a votar por Biden, no importa que vaya a matar bebés y toda la cosa, eso, al fin y al cabo, cuando esté delante del Señor, le voy a decir que yo me hago responsable de lo que hice. ¿Qué hiciste sino patrocinar a aquel que mató y asesinó a los seres humanos más indefensos? Entonces, cada quien ya después analice. Yo creo que en conciencia yo hago la opción por el American Solidarity Party, porque yo estoy cansado de ver una clase política que cada vez es elegir entre mal menor y el mal menor. No, ya hay que empezar a elegir por el bien, porque si no, nunca los bienes van a crecer, ¿verdad? Finalmente, les quisiera decir una cuestión que ya también lo había grabado en un video. Desafortunadamente, hemos reducido lo pro vida
a solamente defensa del no nacido. Y tengo que decirlo así, a muchos providas, entre comillas providas, les enoja, pero yo les digo, si solamente tú defiendes la vida del no nacido y no te duelen las otras vidas, tú no eres pro vida, tú eres pro nacimiento. Y los católicos no podemos ser pro nacimiento, tenemos que ser pro vida, defender toda la vida humana. Y entonces en esa entrevista yo lo que le decía a Jesse Romero también es de que yo creo que ya llegó el tiempo, porque generalmente el partido que apoya más lo pro vida es el republicano. Pero, por ejemplo, apoya la pena de muerte. Los católicos ya no podemos apoyar la pena de muerte, ¿verdad? Y Trump la apoya y es bien agresivo en la pena de muerte, Trump. Porque como quiere ahorrar, quiere que los procesos sean más acelerados. Es terrible Trump con respecto a la pena de muerte. Entonces, pro vida no se puede decir. Yo le puedo decir, Trump sí es un presidente pro nacimiento. Biden ni a pro nacimiento llega. Él es abortista. Literal. Entonces, Pero entonces yo digo, ¿cómo me gustaría que los católicos agarraran a los republicanos y les digan, mira, te hemos estado apoyando porque tú defiendes al no nacido por tantas décadas y todo eso? Pero mira, como maltratas a los migrantes, como maltratas a los pobres, como maltratas a las personas que están con pena de muerte, etcétera. ¿Sabes qué? Se acabó. Si de hoy en adelante no defiendes la dignidad de todo ser humano, no cuentes conmigo. Me voy con el American Solidarity Party o invento un partido, pero basta, Partido Republicano, de estar solamente manipulándonos solamente porque tú sí nos dices que vas a respetar al no nacido. Se acabó, se acabó. O respetas toda la vida de todo ser humano o ya no cuentes conmigo. Eso es un sueño guajiro que yo tengo. A ver si un día los católicos nos ponemos bien los pantalones y obligamos a los políticos a que no nos estén dando migajas en cosas importantísimas, como es la dignidad del ser humano. Porque desafortunadamente eso ya ha dañado hasta los propios católicos que se creen pro vida simplemente porque votan por un candidato que no va a causar abortos y todo eso. Además yo les digo que son católicos de cada 4 años, son pro vidas de 4 años. ¿Por qué? Porque no los ves nunca fuera de una clínica de aborto orando. Porque no ves haciendo cosas concretas, donando a los centros pro vida, etc. Y ellos se sienten tranquilos, calman su conciencia con votar por el que está en contra del aborto, por los que no va a matar bebés y listo, y ya se sienten súper pro vida. No, eso es una hipocresía. O sea, son pro vidas, por eso les digo, de 4 años. Son pro vidas electorales, ¿verdad? Y el católico tiene que vivir este ser pro vida de defender y promover la dignidad humana todos los años, todos los meses del año, todos los días del año, ¿eh? Esté el presidente que esté. Una última cosa, ya estoy llegando a la hora y es, vamos a ver un panorama, el peor panorama, porque muchos de los que son trumpistas o a favor de Trump, yo creo que manipulan un tanto con esto. Dicen verdad, pero terminan manipulando, ¿eh? Terminan moviéndole con el miedo a las personas. ¿A qué me refiero? Dicen, es que ni te imaginas si llega a ganar Biden. O sea, si llega a ganar Biden, adiós a la defensa de la vida. Porque no solamente va a promover el aborto, sino va a atacar más a los centros pro vida. Adiós a la libertad religiosa. Va a haber persecución a nosotros los cristianos, ¿va? A católicos y en general a la libertad religiosa. Adiós a la familia tradicional porque está apoyando la ideología de género. Entonces te pintan todo eso y tú dices, a ver, ¿dónde me meto? O sea, qué miedo. Déjenme les digo lo que para mí tendría que ser un verdadero católico. Yo, primero, votar bajo conciencia por la mejor opción. Pero segundo, si gana el peor, el católico no se acompleja y dice, ya nos llevó la que nos trajo. No. El católico hasta se emociona más. ¿Por qué? Porque ¿cuándo ha dado más fruto la iglesia? Cuando hay tiempos de persecución. Entonces, creo que algunos que no quieren que gane Biden, no es ni siquiera porque quieran que pase el bien, sino porque le tienen tanto miedo al mal, porque saben que no tienen una fe madura de estar dispuestos a padecer persecución. Mira, Dios no lo quiera que gane Biden, pero si llega Biden y la cosa se pone fea, el católico no se va a quedar llorando. Ya ven, yo les dije que no, no. Se va a poner al tiro y va a decir,
es tiempo de dar más testimonio de mi fe católica. Y precisamente va a ser más valioso esto porque va a ser contracorriente, porque va a ser en persecución, ¿va? Así que yo también, y con esto lo cierro, les invito a que quede el presidente que quede, nos comprometamos a ese presidente a apoyarlo en lo bueno, a ser obedientes en lo bueno, pero también a no ser cobardes y confrontarlo en lo malo. Y si es un mal presidente y que nos viene y nos persigue y nos ataca y todo esto, que nos alegremos, porque en tiempos de persecución la iglesia siempre ha florecido más, ha crecido más, ha fortalecido su fe. ¿Por qué? Porque ya no eres un católico así comodito, ¿verdad? Cuando te la van a poner difícil para vivir tu fe, pues ya te tienes que definir, o la vives o no la vives, ya para un lado o para el otro, ya no hay medias tintas. Y en ese sentido, también yo les invitaría a orar por estas elecciones, pero a quedarse con paz, ¿verdad? A tratar de elegir bajo tu conciencia el mayor bien, y después, lo que quede, a seguir dando testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final un católico no rinde cuentas entiende que los políticos no son nuestro Dios, no son nuestro Mesías que nos van a solucionar la vida. El único Mesías que tiene el católico se llama Jesucristo. Y es triste que muchos católicos pareciera que casi su Mesías es un político, porque están tan afanados y no me lo ataquen, y este es el que nos va a traer el bien y todo esto. No. El único Mesías y Salvador del católico es Jesucristo. Ningún político, por bueno que sea, suple la imagen y la figura de Jesucristo. Y si Jesucristo es mi único Rey y Señor, yo tengo que estar tranquilo, independientemente de si voy a tener un buen presidente, mal presidente, si va a haber persecución, si me la van a poner más cómoda. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que es responderle a Cristo día a día en mi vida cotidiana, ¿no? Bueno, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto de esto. Sí, bueno, está más que claro los aspectos de los que hablaba al principio con la pregunta que trataba de formular. Pero quizás una de las cosas una de las preguntas que tenía es, ¿cómo se le responde, por ejemplo, a un católico que definitivamente pierde la conciencia ante estas cuestiones? Sobre todo estamos hablando del no nacido, de la defensa del no nacido, ¿verdad? Yo le decía al principio que las dos cosas tienen peso según lo que nos estaba explicando, ¿verdad? Pero usted estaba claro cuando decía de que hay una que definitivamente... La prioridad. Exacto. ¿Qué la iglesia dice al respecto del católico que opina que pues o que no le da importancia a eso, pesando otras cosas? Es exactamente que con cualquier pecado. O sea, yo puedo decir, no, tener relaciones fuera del matrimonio no es pecado, está bien, etcétera. Pues nadie me puede obligar. Yo sigo, pero de todo vamos a dar cuentas. O sea, nada más eso. O sea, no creo que se necesita más explicación. Es decir, tú puedes decir que el blanco es negro, listo, de ahí no te voy a sacar. Pero al final el blanco es blanco. Y cuando entre el juicio final, te van a pedir cuentas por el blanco. Ay, no, pero eso era negro. No, desde toda la vida era blanco. Punto. ¿Eh? Entonces, no solamente con este tema, sino con cualquiera, tenemos que saber, yo no sé si era el santo cura de Ars que decía que el católico tiene que entender que cada acto, cada acción, cada pensamiento que viva en el hoy es un eco de eternidad. Es decir, que la decisión que yo estoy tomando, por ejemplo, a nivel político, va a ser como un eco que se expande a la eternidad. Ahora, hay dos formas de eternidad: condenación eterna y salvación eterna. Entonces, depende de mi decisión, depende de lo que estoy haciendo, esas ondas de ese eco se van a ir para la condenación o se van a ir para la salvación, porque todo lo que hacemos y decimos tienen repercusiones en la eternidad. Aquí estamos de paso. O sea, ni siquiera, esa es otra cuestión, si hay migrantes y todo esto, aunque no tengas papeles o lo que tú quieras y gustes, hay que amar esta nación porque es la que nos está abriendo la puerta, lo que tú quieras y gustes y todo eso, pero siempre tengas papeles, seas residente, ciudadano, el católico sabe que su patria no es ni aquí, ni México, ni tu país de origen. Nuestra patria está en el cielo. Correcto. Por lo tanto, hay que tener siempre ese enfoque que aquí estamos de paso. O sea, aquí estamos de paso. ¿Eh?
Y por lo tanto, nuestras decisiones tienen que ir pensando siempre en esa patria del cielo. Incurre en excomunión late sentencia a un católico que conscientemente apoya a un candidato que abiertamente se ha proclamado abortista. Un candidato como tal. O sea, sí, no. De hecho, a Biden fue esto muy polémico. Biden se dice católico. Ahí es otra cosa que también quiero mencionar, porque repito, si se fijan, no sé si por mi manera de hablar, yo no me vendo, no me voy a los extremos. Eso es lo más cómodo, irse a los extremos, ¿verdad? Soy conservador, soy progresista, soy de derecha, soy de izquierda, es lo más fácil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú eres conservador, nada más te pegan los progresistas. Y si te vas de los progresistas, nada más te pegan los conservadores. Pero si estás apuntando la verdad, te pegan los dos. Entonces necesitas ser más valiente para buscar la verdad y no reclinar en los extremos. Entonces, en este tono les cuento una cosa, creo que sí lo dije no sé si en la entrevista con Jesse Romero, pero esto lo dice Monseñor Chávez, que es prácticamente el experto más grande sobre la Virgen de Guadalupe, es el que inició el proceso de canonización de Juan Diego, o sea, es un experto en esto. Y él dice que Biden, cuando era vicepresidente, en una visita que hizo a México, visitó a la Virgen de Guadalupe, y monseñor lo llevó hasta la parte trasera, o sea, cerquita, literalmente así, cara a cara con la Virgen de Guadalupe, y dice que Biden se arrodilló y empezó a llorar y no lo podían calmar. Llore, 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 llore. Alguien puede decir, pero que no sea hipócrita, entonces ¿por qué anda defendiendo y aquí le llora a la Virgen? Yo lo veo en otro sentido, yo lo veo, mira, tan fregado no está, oremos para que entre su conversión. Algún ladito tiene de frágil para que se convierta. Igual por el presidente Trump. O sea, el presidente Trump, yo no dudo que un día se le ablande el corazón, por ejemplo, con respecto a los migrantes, con respecto a otras vidas. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes. ¿Por qué? Porque mientras no se mueran y estén en el infierno condenados, siempre hay esperanza que el más malo se le ablanda el corazón y empiece a hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, con esto, pero perdí un poquito el hilo. Lo que me decías que me preguntabas, lo de la sentencia. Entonces, Sí. El que está consciente y promueve y fomenta la parte del aborto, sí hay una excomunión. De hecho, por ejemplo, cuando hay un aborto intencional y todo esto, queda excomulgado el doctor, la enfermera, o sea, todos los que involucraron para la parte del aborto. En el caso de la mujer, ciertamente hay un punto de discernimiento, porque ciertamente el aborto siempre es malo, es pecado. Sea como sea, el acto de abortar es malo. Pero ¿cuántas mujeres son conscientes de estas? ¿Cuántas verdaderamente el temor, el miedo, etcétera, nubla su entendimiento? Y ya sabemos que la doctrina católica nos dice que para que haya pecado mortal, tiene que haber pleno consentimiento, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces yo con las mujeres que abortan, salvo que sea una que aborte así cínicamente, que sabe que está abortando y todo eso, es así, Dios la cuida y que se arrepienta pronto, ¿eh? Pero yo creo que en la lucha contra el aborto, el enemigo no son las mujeres que abortan, el enemigo es la industria del aborto, porque ellos sí saben lo que están haciendo, saben que están asesinando, saben que están ganando dinero con eso, ¿no? O sea, prácticamente yo decía, ellos podrían presumir, mira, mi carro son unos 150 bebés. Las paredes de mi casa, o sea, es con sangre que han construido sus pertenencias. Eso es gravísimo, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que sí hay que pegarles a la industria del aborto, porque las mujeres muchas veces se encuentran en una vulnerabilidad tan fuerte que yo no me atrevería a decir que toda mujer que aborta está excomulgada, porque hay que ver las circunstancias ahí. En el caso, por ejemplo, del candidato que se dice verdaderamente pro vida, consciente pro aborto, consciente de lo que es el aborto y todo esto, evidentemente está cayendo en un tipo de excomunión, al punto que a Biden un sacerdote ya le negó la comunión, ¿verdad? Y se escandalizaron, ese sacerdote no tendría que haber hecho eso. Mira, si era un pecado secreto como tal, no lo tendría que haber hecho porque exponía o revelaba a la persona públicamente. La tendría que ver separado y decir, mira, tú sabes que no puedes comulgar, a la siguiente no te voy a dar la comunión. Pero aquí no es de que no se supiera. O sea, se sabe que Biden está a favor del aborto en este sentido. O sea, ahí yo creo que hizo bien el sacerdote. Ahora déjenme agrandar la foto, porque muchos se quedan solamente en eso.
Es más, en un perfil pro vida ponían que un obispo estaba proponiendo que se les niegue la comunión a todos los políticos que estén a favor del aborto. Yo digo, yo voto por eso, sí, pero también que se le niegue la comunión a todos los demás políticos y a todos los demás católicos que pecan en los demás pecados que claman al cielo. Dentro de los pecados hay otros pecados que se llaman que claman al cielo porque claman justicia, o sea, son especialmente graves. Uno de ellos es matar al inocente, ahí entra el aborto. Ahí entra matar a un nacido inocente. O sea, que tú vayas, por ejemplo, los narcos, etcétera, ellos están pecando un pecado que clama al cielo justicia. Pero adivinen qué, desafortunadamente los más conservadores nos hablan que solamente como que los dos pecados que claman al cielo es los actos homosexuales o la sodomía, que es cierto, y matar al inocente, incluyendo el aborto. Pero no solamente son los dos únicos, hay otros pecados que claman al cielo, por ejemplo, defraudar al pobre, quitarle el salario al trabajador. Son pecados que claman al cielo y en esos no. Entonces yo digo, este sacerdote que le quitó la comunión a Biden, a ver si tiene los mismos pantalones de quitárselo al empresario que da salarios de injusticia a su trabajador o que no le ha pagado. Entonces, tenemos que también que promover que nuestros líderes católicos, si vamos a ser radicales en las cuestiones de los pecados que claman al cielo y negarles la comunión a esos que están cometiendo cínicamente estos pecados, pues entender que no solamente aquí entra el aborto y los actos homosexuales, ¿no? Sino que hay otros pecados que claman al cielo, pero sería como para desarrollar un tema en cada uno de ellos, ¿no? Pero eso es lo que yo opinaría al respecto. Sí, hay una pregunta que voy a pedir al que está manejando el sitio ahorita que me la pase, que un hermano está haciendo. Me gustaría, ¿qué piensas sobre el apoyo que le está dando Eduardo Verástegui a la campaña del presidente Trump? Hay una pregunta que alguien está haciendo. Sí, yo hago sesiones de preguntas y respuestas en vivo en Instagram y esa yo la respondí. Repito exactamente la misma respuesta. De hecho, agregaría una cosa más porque tengo ya otra información. En primera instancia, yo estoy a favor de que él esté. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el récord de Eduardo Verástegui no es de pronacimiento, él no solamente ha defendido al no nacido. Por ejemplo, no hace mucho, antes de que el presidente Trump lo invitara a trabajar con él, le mandó una carta para que hiciera pasar una reforma para los Dreamers. Es decir, vamos a decir que en el récord de Eduardo se ve que ha procurado, a lo menos ha intentado defender realmente toda vida humana, no solamente a los nacidos. Entonces, cuando tiene ese récord, Eduardo, y Trump lo invita, evidentemente de dos. O Eduardo se hace como Trump, o Trump se hace como Eduardo. Ahí ya toca orar. Yo quiero pensar de que Eduardo va a ser lo suficientemente valiente para que ahora que está allá adentro, empiece a ayudar a modificar estas cuestiones en las que está muy mal Donald Trump, ¿verdad? Entonces yo lo veo para bien. Ahora bien, desafortunadamente he visto algunas entrevistas que ha estado dando ya Eduardo Verástegui que parece que la parte de los nacidos, de los migrantes y todo esto, ya se la va callando, ya va matizando, pero ahí yo lo único que he hecho es lo que nos pide nuestro Señor, primero ve en privado, he ido en privado, pero no me han contestado. Entonces, apenas yo tenga un poco de información, podría hablar, porque puede ser que le estén editando las entrevistas, porque muchos son los medios de comunicación, y que no estén pasando esas partes, ¿eh? Pues son muy sucios muchos de los medios de comunicación. Entonces, ahora, si verdaderamente él se está callando estas cuestiones por quedar políticamente correcto, políticamente bien con Trump, pues me parecería cobarde. Me parece cobarde. Y ahí estaría doblando las manitas cuando él verdaderamente tendría que hacer la diferencia. Pero en este momento yo no puedo hacer un juicio sin tener esa información, porque sería un juicio temerario, sería una casi que una calumnia posiblemente. Entonces yo solamente, mi opinión, me quedo con que yo lo veo con unos ojos. Si Eduardo mantiene una postura verdaderamente provida, no pro nacimiento, verdaderamente provida, yo sueño en que de que él no se haga como Trump, sino que Trump se empiece a hacer como Eduardo. Claro. Eso es lo que podría decir. Sí, correcto. Eso sería sería lo mejor, definitivamente. Pero esperemos en el Señor. Hay que orar mucho por Eduardo. Exactamente, para que
desde el testimonio que él está dando en su propia vida puede influir a ese lugar donde Dios lo ha llevado. Yo lo pienso así. Una inquietud que alguien me manifestaba respecto en el caso de los demócratas, ¿verdad? El papel que está la candidata vicepresidenta Kamala Harris está haciendo dentro del... Yo creo que muchas personas no conocen el historial, digamos, que esta mujer tiene aquí en California, lo que hizo incluso con los investigadores de los que sacaron, que estaban vendiendo partes de Planned Parenthood. Exactamente. Ajá. Entonces creo que están presos todavía las personas estas. No, hasta lo que sé salió, pero sigue el litigio y todo esto. Pero sí, no, o sea, si yo les dije que Biden es el mal mayor y Trump el mal menor, Kamala es el super mal. Desafortunadamente esa mujer es terrible, terrible. Y lo que me huele mal es que la que es cabeza de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata y también abortista, que se dice católica, pero es súper abortista, ella estaba queriendo meter una reforma a una enmienda para cuando el presidente se enferma, que tome posición el vicepresidente. Entonces, honestamente, a mí me olió eso, dije, a ver, porque se ve que Biden pues ya no se acuerda de muchas cosas, o sea, se ve que mentalmente no anda muy bien, no digo que esté menso ni nada por el estilo, simplemente la edad de Biden pues tampoco es un muchachito, ¿eh? Entonces, yo dije, mira, esto me huele, al menos si tiene patas de pato, alas de pato, ya sé cuacuá, pues lo más seguro es que va a ser pato. Entonces, lo que a mí me huele mal es de que lo que están intentando es, Kamala todavía no es una persona sumamente importante. Biden fue ya vicepresidente de Obama. Sí. Entonces, que lo estén usando a él y que al rato le dan así como matarile, vas a ver, se nos enfermó, y la que quede enfrente sea Kamala, lo cual sería muy peligroso, porque desafortunadamente esa mujer sí hay que orar por ella, ¿verdad? Pero sí ha mostrado lo peor con respecto a la defensa de la vida, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ese sería algo lamentable, sería muy lamentable. Estarían jugando con Biden el caballito de Troya para introducirla a ella prácticamente, según lo que... Parecería, correcto, sí, no, definitivamente. No. Sí, definitivamente. Es interesante, ha sido muy una bendición para nosotros, porque normalmente estos temas no se hablan, porque se cree que la iglesia solo se tiene que reunir para alabar a Dios, para subir al cielo y estar allá y no tocar estos temas que nos afectan también como cristianos, pues, porque es nuestra responsabilidad, ya lo escuchábamos nosotros en lo que nos de exposición. Y sobre todo por lo que el Papa Francisco ha venido insistiendo mucho en el papel de los laicos en la política, porque es la única manera, yo considero, de cambiar esas realidades que nosotros ahora vivimos. Pero ¿habrá algo más que la iglesia pueda hacer para informar a el clero, por ejemplo, a los feligreses? Alguien me decía de que en ese sentido, no sé si está de acuerdo en eso, de que la iglesia no está haciendo mucho por formar a la gente, por despertar. Yo creo que al contrario. Ha hecho mucho que hay mucho magisterio. La cosa es que nosotros no lo estamos leyendo. La cosa es que nosotros no lo estamos explicando. O sea, todo esto, honestamente, a mí me parece muy grave, tan grave católico, que sin problema se diga muy católico y toda la cosa y vaya a votar por Biden, pero también que sea como que acepte las posturas de Trump como si no pasa nada. Lo que muestra es que no conoce la doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, ahí está el compendio de la doctrina social de la iglesia que sacó Juan Pablo II. Yo creo que ni el 1% de los católicos lo han leído. Las encíclicas sociales, comenzando por León XIII, la Rerum Novarum, etcétera. Y déjenme les digo una cosa. Cuando el Papa León XIII sacó la primera encíclica de la doctrina social de la iglesia, lo cual no significa que desde ahí comenzó la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia viene desde el Evangelio. Nada más hay que ver lo que opinaban los padres de la iglesia de los primeros siglos, que eran súper fuertes a la hora de hablar con respecto a cuando se maltrata al pobre y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, en el documento, el primer documento de doctrina social de la iglesia lo sacó el Papa León XIII, que se llama la Rerum Novarum. Cuando el Papa León XIII sacó ese documento, adivinen que hubo grupos católicos que decían,
ay, el Papa seguramente está con la masonería y todo eso. Cuando el mismo León XIII atacó la masonería, la oración de San Miguel Arcángel, para aquel que no sepa, fue escrita por León XIII. Después de celebrar una misa, tuvo una visión del infierno, tuvo una visión de cómo el demonio iba a atacar e hizo esta oración para que se rezara después al final de las misas, ¿va? Ese mismo Papa, imagínate, había católicos que decían, no, pero es que esta encíclica está muy de sociedad y de política y que los trabajadores y sus derechos y todo eso, eso no es católico, están los masones ahí. Entonces, por eso cuando yo veo cómo tratan a nuestro Papa Francisco con, por ejemplo, esta última encíclica que sacó, es que los masones, es lo mismito que le pasó a León XIII en el siglo XIX y XX, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo diría, acérquense a los documentos, es bien importante. Tú citaste un documento que yo lo mencioné ahí con Jesse Romero, que es sencillísimo de leer, ¿verdad? Por la manera como escribe el Papa, y es de mucha bendición. Gaudete et exultate. Basta que pongan documentos sobre la santidad del Papa Francisco, y les va a aparecer, por si no saben escribir en latín, Gaudete et exultate, documentos sobre la santidad del Papa Francisco. Ese documento yo creo que todo católico se lo debe leer despacio. Eso sí, van a llover las pedradas, a mí me llovieron, porque verdaderamente toca cuestiones que los católicos nos hemos olvidado. Creemos que ser católico es solamente rezar y el rosario y los sacramentos y párale de contar. Y allá si tu hermano está pasando hambre, si estamos destrozando el planeta, si todo esto, no, lo importante aquí es nomás irnos al cielo. No, o sea, Jesús se encarnó, Jesús tomó carne, Jesús no nos salvó desde una idea o una doctrina, Jesús tomó carne y asumió toda nuestra condición. Sería un poquito vulgar para los más puritanos, pero yo les digo, oigan, Jesús hizo caca y Jesús orinó, ¿eh? Sí, Dios y hombre verdadero, pero por ser hombre verdadero hizo sus necesidades. ¿Qué significa? Que a veces nos conviene poner a nuestro Señor como una cuestión tan alta, que precisamente por eso no vemos cómo la fe la tenemos que encarnar en nuestra realidad, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, cómo manejamos nuestro dinero, cómo si soy jefe, cómo trato. Acabo de venir la misión que tuve con campesinos. O sea, esto siempre vengo escuchando. La mayoría de campesinos prefieren tener un jefe anglosajón que latino, porque nosotros mismos fregamos a nuestra gente. Exacto. Y yo soy católico, hispano, y ¿cómo puede ser que friega a mi gente, que le pague un salario de miseria? Eso sí, tengo mi Virgencita de Guadalupe. Entonces hay muchas incongruencias que necesitamos una buena sacudida, y el Papa Francisco nos la ha dado a su manera. A algunos les gustará, otros no les gustará. No es el gran teólogo como Benedicto, pero a su manera nos está dando una sacudida, y el que tenga recta intención y apertura de corazón le va a servir todo lo que nos está dando el Papa Francisco, ¿eh? Sí, definitivamente. Es una bendición el Papa que nos ha dado el Señor en nuestro tiempo. Y bueno, hermano, prácticamente hemos llegado al tiempo. Nosotros nos vamos a quedar al finalizar este momento contigo, nos vamos a quedar para hacer la oración final, ¿verdad? No sé si ahí vas a cortar el video o qué, ¿verdad? Pero ya hemos llegado al final. Entonces, te agradecemos mucho el tiempo, sé perfectamente, me imagino que cansado de manejar, falta todavía un tramo para llegar a Los Ángeles, según contabas en el mensaje. Entonces, definitivamente ha sido una bendición, ¿verdad? Poder tener el acceso y conversar esta noche. Digo, nosotros somos un ministerio de evangelización, ¿verdad? Casi siempre tratamos temas apegados directamente a la Biblia, pero yo digo que estos temas son ya la Biblia en acción, ¿verdad? No solamente el hecho de pasar y hablar y que Jesús fue al cielo, cositas por el, sino la Biblia en acción, ya ponerla en práctica con todo lo que el Señor nos pide. Entonces, por eso me pareció interesante, sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos, ¿verdad? Donde los medios no hablan de estas cosas, pues, ¿verdad? De estas cosas. Y donde, pues, en la iglesia, pues, aunque no se hablara, como decías al principio, que el sacerdote no tiene que hablar de votar por uno o por otro, pero que tiene que despertar conciencia en cuanto a los principios, correcto. Entonces, es importante, ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Esperamos que no sea la primera ni última, posiblemente para tener otros temas que queremos tratar también, ¿verdad? Que son importantes. Nos quedamos cortos porque me gustaría, por ejemplo, en un futuro poder platicar contigo sobre la ideología de género,
cómo esto va permeando poco a poco, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Por cosas que se están viendo, como católicos. Yo me quedé escandalizado el otro día que escuchaba a un predicador hablar en torno a dos cosas. Uno era él a favor del aborto y el otro era a favor de la ideología de género, pero de una manera abierta, descarada, ¿verdad? Con un grupo de gente. Y el problema es que si la gente no miraba que no tiene la capacidad de razonar, pues la gente dice que sí a todo y amén, porque es bueno, porque tiene carisma, porque grita, porque mueve. Entonces, desgraciadamente, tenemos dormida la conciencia, ¿verdad? En ese sentido. Y es necesario estos momentos, estos espacios, estos temas para poderla despertar. Así es que muchas gracias, ¿verdad? Y seguimos orando por la misión que el Señor te ha confiado de la evangelización, ¿verdad? Y ojalá cuando todo esto se abra, pues podamos tenerte aquí en nuestra parroquia. Pertenecemos a la parroquia San Antonio, San Pedro y San Carlos en la arquidiócesis de San Francisco, ¿verdad? Somos un ministerio que estamos ahí trabajando por la evangelización. Así es que muchas gracias. Pues, cuenta con mi oración y ahí me encomiendo la suya. Claro que sí. Dios les bendiga. Que estén bien. Igualmente, que Dios les bendiga. Buenas noches.